Bueno, hoy día continuamos con nuestra tercera sesión. Recordemos un poco lo que se vio la sesión pasada. Era más que todo tratar de entender un poco sobre el entorno de R y de los objetos que R usa, ¿no? Vimos sobre los escalares, los vectores numéricos, los vectores de carácter, ¿no? Pequeños ejemplos de matrices y al final se, se utilizó la función DataFrame para crear un marco de datos. Ah, Y bueno, hoy día en esta sesión vamos a ver cómo usar ya una data real, ¿no? Cómo importar, cómo hacer funciones estadísticas. ¿Acá está? Bueno, el título es manipulación de datos, ¿no? Vamos a ver temas de filtros, cómo crear variables, filtros simples, hacer selección de variables, porque cuando nosotros analizamos una base de datos, no necesariamente vamos a utilizar toda esa información, sino vamos a utilizar las principales variables que queremos reportar, ¿no? Ya sea para un reporte o ya sea para un análisis de alguna investigación que se esté haciendo. Es por eso que en esta sesión vamos a ver algunas funciones como la función select, filter, el group by, el cast when, para renombrar variables, el recode y algunas medidas estadísticas descriptivas, ¿no? Que vamos a crear esas funciones estadísticas con la combinación de todas estas funciones, con todas estas. Estas son las principales. Hay más funciones que no se va a abordar, pero en el aula virtual, mm, creo que se está compartiendo. A ver, un momento. Mm, Pantalla. Ya, ahora sí. En el aula virtual les puse ya los materiales. Em, Vamos a trabajar con dos sintaxis. La primera va a ser una sintaxis más básica que usaremos la data iris que les pasé la sesión pasada. Igual esa data se encuentra aquí. Acá lo pueden descargar. También se subió dos bases de datos que están en formato SPS para los que algunos hayan usado el SPS. Les puse como ejemplo práctico a usar esas datas que genera el INEI. Vamos a tratar de hacer una integración de datos, ¿no? De la base de datos uno, integrarla con la otra base de datos. Les puse acá en material de ayuda. eh, a ver, voy a abrir, acá está. Este es como una hoja resumen del paquete en R que vamos a utilizar, ¿no? El dplyr. Aquí pueden ver muchas más funciones, ¿no? De cómo pueden utilizar, por ejemplo, esta, ¿no? Summarize o el conteo, agrupar casos, ¿no? Hay más cosas que pueden revisar. Pero lo principal les voy a mostrar el día de hoy. Es interesante este pequeño material, es un resumen muy completo del uso de Tidyverse o dplyr. Acá hay algunas otras funciones que se utilizó en la sesión pasada. Así que esto ya lo pueden descargar. Entender esta parte de la sesión va a ayudar con la siguiente sesión que va a ser creación de gráficos, porque estamos yendo en ese orden, ¿no? Ya conocemos un poco del entorno de R, que es una variable, un objeto, ¿no? Un data frame.
que es un objeto ya de marco de datos en R. Como ya sabemos cómo crear, justamente esa es la tarea que les había encomendado para que creen. Algunos ya me han enviado. Por favor, los que todavía no lo hagan, eh, pueden hacerlo les doy plazo hasta este viernes. Y, me lo envían al correo, ¿no? Igual cualquier consulta me lo pueden hacer por el grupo o si no por interno, ¿no? Esas serían las indicaciones. Otro comunicado también que quiero comentarles. Solo por esta ocasión, la sesión del día viernes, que nos corresponde el día viernes, se va a adelantar para este jueves. Entonces, la sesión 4 sería este jueves, en el mismo horario, de 12 a 2. No, esto por tema de que algunos participantes solicitaron por el tema del Día del Padre. Ya, así que esta sesión es para el, el día jueves. Ya. Uno de los paquetes más utilizados en R es el Tidyverse. Este paquete es una colección de paquetes en R, ¿no? Este paquete contiene, por ejemplo, paquetes que te ayudan a manipular estructuras de datos, otros para gráficos, creación de funciones y otros procesos más, ¿no? Por ejemplo, ayuda principalmente al uso para la ciencia de datos, ¿no? Es un proceso, ¿no? Que viene desde la extracción, manipulación, exploración y predicción, ¿no? Esto es un gráfico interesante que encontré, ¿no? De cómo funciona Tidyverse. La sesión pasada se vio cómo importar de forma básica a algunos paquetes, ¿no? Tidyverse también tiene esas opciones. Pero hay paquetes que Tidyverse no lo maneja. Es por eso que en el grupo solicité que instalen el paquete Haven y Foreign. Esos paquetes los vamos a utilizar con la base de datos de INEI. Va a ser un aplicativo simple, pero operativo, ¿no? Entonces, el proceso de uso en Tidyverse es, ¿no? Desde la importación de la base de datos, alguna configuración que querramos hacer en ella, ¿no? Usa funciones tidy. Luego se ve la parte de transformaciones, ¿no? Acá usaremos estos dos, declare y este pequeño símbolo que se conoce como tubería. Eh, Estamos acá, ¿no? La siguiente clase vamos a combinar todos estos procesos hasta transformaciones y lo combinaremos con ggplot, ¿no? Eso sería la siguiente sesión. Combinamos todo esto hasta ggplot y ya tendríamos parte de una exploración en R, ¿no? Exploración de datos, manejo de creación de gráficos. Luego pasaremos a esto, ¿no? Usaremos otras funciones de R, que es el R Markdown, para crear pequeños reportes. Terminando todo esto, esta pequeña, mm, este pequeño proceso, ¿no? En el uso de R, entraremos a la parte de estadística. Ya vamos a ver un poco ya más de estadística, algunos estimadores, pruebas de hipótesis, pero con el aplicativo en R, ¿no? R y Stata, ¿no? Según la presentación de los ponentes de la unidad y de los invitados. Pero eso sería la lógica, ¿no? Si terminamos de comprender esto, al final las estadísticas que van a realizar, ya sea prueba de hipótesis, intervalo de confianza, todo lo van a hacer con R y usando el R Markdown.
Ya les voy a mostrar un pequeño ejemplo. Eso sería el flujo del uso en R. Eh, eh, Creo que les comenté en la segunda clase que al momento de utilizar el R van a necesitar instalar el tidyverse. No sé si alguien ya lo instaló, ya lo tienen instalado. Pueden escribir al chat. O en caso no lo tengan instalado, bueno, pueden instalarlo. Gracias, Josué. Gracias, Catherine. Bueno, Ana, ahorita les voy a recordar cómo instalar, ¿no? Es forma básica, eso ya también lo pueden, realizar, ¿no? Cada vez que vamos a instalar un nuevo paquete en R, es necesario que tengan conexión a la red, justamente para poder hacer la descarga de estos paquetes. Entonces vamos a usar este paquete y vamos a hacer, lecturas de datos, como se muestra acá, y tal como se presenció en la sesión pasada. Vamos a ver esta combinación, ¿no? Entre el dplyr y el ggplot. Pero antes de entrar a ggplot en la siguiente clase, vamos a hacer un gráficos básicos en R, gráficos básicos, y luego entraremos a la segunda fase de la parte práctica usando este paquete. También creaciones básicas con ggplot, porque en sí se pueden hacer funciones muy complejas con esto, pero iniciaremos con lo básico. Tal como les mencioné en la sesión pasada, esta es una de las funciones que siempre vamos a utilizar, ¿no? Al momento de crear una, una variable, ¿no? Esta flechita que es asignación. Cuando vamos a utilizar este dplyr, esta sería una de nuestras funciones claves para, para manejar este dplyr, ¿no? Esto es la tubería. Así funciona. Una flechita dentro de los dos símbolos de porcentaje. Y estas funciones son las que deben memorizarse sí o sí, ¿no? Principalmente los selects y los filter mutates. Ah, Esto porque a veces es necesario crear una nueva variable, ¿no? En función a otras, o tengo una variable numérica, por ejemplo. Tengo una variable numérica y esa variable numérica yo la quiero convertir en variables categóricas, por ejemplo, ¿no? Quizá dicotomizarla. Ejemplo, ¿no? Tengo una variable edad, pero yo quiero que esa variable edad que está en su naturaleza numérica pueda convertirlo a rangos de edades, ¿no? Ya sea 3 rangos, 4 rangos de edades, de 0 a 5, de 6 a 10, mayores a 10, por ejemplo. Eso se va a hacer con esta función. Una vez entendamos cómo usar las funciones, vamos a crear funciones como esta, por ejemplo, y todo esto ya es como una plantilla para un cálculo que puedan necesitar. El resultado sería esto, ¿no? Algunas estadísticas descriptivas que puedan hacer. Esto es la forma un poco compleja. Al final, en las posteriores clases, les voy a brindar otros paquetes que ayudan a hacer un análisis más rápido. La idea es aquí que aprendan a manipular un poco estas estructuras de datos que puedan llegar a utilizar, ¿no? Cualquier base de datos que puedan utilizar en sus actividades diarias o de investigación. Eso sería todo la parte teórica. Creo que esta clase más se enfoca en el uso de R.
Eh, si tienen el R, pueden hacerlo de forma paralela, caso contrario, luego ya lo pueden revisar el video. Entonces, estoy acá. Creo que ya la mayoría ya tiene instalado el R. Voy a agrandar un poco la. ¿Alguien tiene ya los scripts del día de hoy? ¿Lograron descargarlo? Ya, genial. Ya, voy a enviar al chat acá justamente acá en el Zoom, los dos scripts que se van a utilizar y también se va a requerir las bases de datos que ya que ya les he compartido en el aula virtual. Pero estoy enviando a ver, creo que esto va a pesar un poco más. A ver, estoy enviando las bases de datos. eh, ya me confirman si les llegó. Ya, con esas bases de datos vamos a trabajar el día de hoy. Nuevamente, estos son los paquetes que vamos a utilizar. Esta es una forma de realizar una instalación de paquetes en R. Otra forma es yendo acá a la ventana inferior derecha, ir a install, ¿no? Y es aquí donde se pone el nombre del paquete que se va a utilizar. Eso es el procedimiento que deben hacer aquellos que todavía no tienen instalado estos tres paquetes. Yo ya lo tengo instalado. Entonces, continuamos, ¿no? Nuevamente, si tienen información acá en memoria, se utiliza, bueno, esta es una de tantas funciones que se utilizan para limpiar la memoria, ¿no? Los objetos que estén almacenados aquí. La segunda línea va a limpiar los gráficos que puedan estar acá en la pantalla, ¿no? Ahora, como vamos a trabajar con manipulación de datos, es necesario llamar a este paquete, ¿no? El tidyverse. Esto nos sirve para manejar las estructuras. Les va a salir algunos mensajes de advertencia, pero no hay problema con eso. El paquete Haven y Foreign es para importar bases de datos, ya sea de Stata, SPS, de SAS, que es otro software que realiza análisis de datos, ¿no? Como vamos a utilizar esas datas, entonces igual damos control enter, ¿no? Y este paquete también no les he mencionado. También pueden ir instalándolo. El HMIS que permite hacer ciertos resúmenes estadísticos también. Esto es más para resumen estadístico. Si quieren hacer algún comentario, utilizan numeral.
y ponen el comentario, ¿no? Paquete para estadísticas, ¿no? Estoy poniendo esto. No, hasta acá ya lo hemos visto, ¿no? Control Enter. Eh, Esta es una forma, ¿no? De cambiar la ruta del archivo que vamos a importar. A ver, un momento, en este caso es Iris. Ya. Eh, Cuando ustedes tengan esta base de datos, necesitan especificar esa ruta, ¿no? Esa ruta. En mi caso, yo tengo la base de datos Iris en esta carpeta y lo único que haré es copiar la ruta. Se copia esa ruta, ¿no? Y solo cambian estas barritas, ¿no? Cuando se realice el R Markdown, vamos a utilizar también el mismo proceso, ¿no? Hay que tener en cuenta de que los archivos que se van a importar deben tener distintos nombres, ¿no? Especificar los nombres, porque si son el mismo archivo puede generar algún error al momento de importar los datos, ¿no? Cuando ya tengan establecido esta ruta, ¿no? En su ordenador, donde tengan ya almacenado la base de datos, dan control enter, ¿no? Y dan este código. Y luego verifican, ¿no? Dónde está trabajando su R con esos tres códigos. Sí, también ese código es interesante, también busca el archivo, pero creo que una vez se hizo conflictos cuando yo tenía archivos con el mismo nombre, porque a veces yo, por ejemplo, guardo información con el mismo nombre, por ejemplo, datos en una carpeta uno y datos en la carpeta 2. Creo que una vez me hizo un error, pero si se maneja ese código también está bien, ¿no? La idea es que se pueda importar la información. Eh, a ver, eso está en el chat, lo que acabo de comentar, un compañero está enviando eso, también lo pueden copiar y pueden usar, ¿no? Al final, vean, usan la función que les sea más fácil, ¿no? Eso lo copian y bueno, ya lo almacenan. Bueno, acá solamente estamos llamando. Acá está. En la línea 46, cuando ya establecen la ruta de su archivo, ¿no? En este caso un CSV, iris que les he pasado, se usa la función read. Vamos a leer esta información en CSV. Indicamos que esta base de datos tiene cabeceras, ¿no? Que tiene los nombres en las columnas y la separación por comas, que generalmente eso es lo que maneja un archivo CSV. Establecen eso y dan control enter. Y acá está. No, hasta acá ya hemos visto el mismo procedimiento en la sesión pasada, ¿no? Cuando queremos importar una base de datos. Pueden practicar también con la base de datos que puedan tener en su trabajo, ¿no? Que estén analizando. Pero como pueden ver, acá hay una variable X, ¿no? Que prácticamente es el ID, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es un conteo secuencial que llegaría hasta los 150, ¿no? Que esto es el total de la base de datos que se está analizando. Ejemplo, si ustedes analizan una base de datos y ven variables que no tiene caso analizarlas, preferible es eliminarla, ¿no? Para eliminar, ¿no?
colocan el mismo nombre de datos uno, que es el objeto que está almacenando su base de datos, y entre corchetes, ¿no? Coma menos uno, ¿no? Este primer espacio, el primer espacio antes de la coma significa la fila, ¿no? Si yo pongo uno, significa que se va a borrar el dato uno. Bueno, aunque no es necesario, ¿no? No sería necesario poner acá. De acá les muestro otro ejemplo. Bueno, esto significa fila y el de acá significa columna. Al poner menos uno, estoy indicando a R que elimine esta columna, ¿no? Columna uno, 2, 3, 4, 5, 6. Que elimine la columna uno. Y que el resultado nuevamente se almacene en esta data, ¿no? Porque es la data que vamos a utilizar. Si cambiamos de nombre, estamos llenando la memoria en R, ¿no? Con la misma información. Es por eso que estamos reescribiendo, ¿no? La información en esta base de datos. Entonces se da control enter, ¿no? Y acá se verifica, ¿no? Había 6, ahora hay 5 variables. Esta es una forma de eliminar variables. Por ejemplo, ahora tengo 5 variables, ¿no? 4 cuantitativas y una categórica. Imaginemos que quiera eliminar em, estas dos, ¿no? Imaginemos, posición 2 y posición 3. Lo que deben hacer es poner un vector numérico para esas posiciones. Ya sabemos que el vector numérico se utiliza la función C seguido de los valores que, en este caso, las posiciones que vamos a eliminar, ¿no? En este caso, posición 2 y posición 3. Cuando pongo esto, estoy diciendo a R, tómame estos datos, ¿no? Pero no estoy diciendo acá eliminarlo, porque acá solamente estoy seleccionando, más no lo elimino. Para eliminar se pone el negativo, ¿no? Esto sería, por ejemplo, voy a crear otra data frame como ejemplo, ¿no? Si yo quiero eliminar estas dos filas de mi data frame, solo pongo esta función de vector delante del negativo, ¿no? Y voy creando otra réplica de esta data sin esas dos variables, ¿no? Posición 2 y posición 3. Ya, y acá este sería el resultado, ¿no? Ya eliminó la posición 2 y posición 3. En caso yo quisiera seleccionar sola las columnas de interés, eh, voy a reescribir nuevamente. Eh, Recuerden que esto es la base de datos que vamos a utilizar, por eso estoy que copio. No voy a malograr a esa base, a estos datos. A datos unos no lo malogro. Entonces, si yo deseo, por ejemplo, solo seleccionar a estas dos variables, ¿no? A la posición 2 y 3, ¿no? Solamente pongo esto, sin el negativo. Esa es una forma de hacerlo. Y acá estoy seleccionando, ¿no? Si tienen una base de datos, no sé, de 20 variables, pero no van a utilizar todas, pueden utilizar este procedimiento. Y van seleccionando sus variables en una estructura más pequeña. Ya, eso es la primera. Ahora sí vamos a utilizar el tidyverse. Siempre control enter, llamando al paquete que se va a utilizar, ¿no? Usamos esto. La función hit lo vimos en la clase pasada, que me permite ver los primeros registros de la base de datos, ¿no? Acá está mi base de datos y quiero ver los primeros 4 registros. Control enter y eso sería el resultado.
Si quiero ver los primeros 6 registros o los 10 primeros registros, ¿no? Ya acá está. Todavía estamos explorando la data. Esto es lo que tengo. Pero también se puede hacer usando la sintaxis de tidyverse, ¿no? Esta es la sintaxis básica, pero podemos usar esto. Y acá estamos usando lo que les mencioné, ¿no? La función tubería. Si comparan este código con este código de acá, la diferencia es que dentro de esta función hit se está especificando la base de datos, ¿no? Pero en el siguiente código estamos viendo que hit no tiene a, a la base de datos. La base de datos está acá, ¿no? Entonces, ¿qué significa este código? Solo esto me permite esta función, ¿no? Tubería, ¿no? Tubería o el pipe también lo conoce. Lo que me dice es, de esta base de datos, quiero seleccionar los primeros 10 casos. A partir de ahora, con tidyverse vamos a utilizar esta función pipe. Entonces, doy control enter y me da el resultado, ¿no? Es lo mismo. Si pongo 20, ¿no? Los primeros 20 valores finales, porque estoy poniendo el tail. Ya, así vamos a estar usando pipe, el operador pipe de dplyr. En sí es de dplyr que está dentro del paquete tidyverse. Si tienen una data muy grande y quieren saber qué variables contiene esa data, está la función name, ¿no? Escribo, doy control enter y acá se puede ver, ¿no? Tengo 5 variables y estos son sus nombres. Y así se va enumerando cada una de las variables que pueda tener esa base de datos. Parece control shift. Mm. No entendí su pregunta. Acabo de ver el chat. Ya, entonces tenemos control enter, el str o structure que te muestra toda la estructura de la base de datos. Y es acá ahora donde vamos a empezar a trabajar un poco con el, el uso de tidyverse. Por ejemplo, ahorita estamos viendo la función rename, ¿no? Eh, si comparamos este código con el de abajo, esto es la variable que tenemos, ¿no? Cepal.length. Pero yo quiero cambiar su nombre, ¿no? Quiero cambiar su nombre. En este caso estoy poniendo en español. Entonces lo único que se hace es especificar el nuevo nombre, igual y cepal.length, ¿no? Acá está, de la base de datos, pipe, luego la función rename, estoy diciendo que cambie de nombre a la variable cepal, nuevamente pipe, y quiero que me lo muestre. Eso es lo que estoy ordenando con este código. No está difícil. Entonces, esto es el resultado, ¿no? Esto es cuando quieran renombrar una variable. ¿Por qué les enseño esto? He visto bases de datos que tienen nombres muy grandes, muy grandes, y la idea es reducir esos nombres, ¿no? Es por eso que se utiliza esta función rename. Pero como pueden ver, solo estoy extrayendo y mostrando resultados, más no estoy almacenándolos. ¿Mm? Eso es la diferencia. Si quiero almacenar, ya saben, crean un vector
y asignación. Ahí recién estoy almacenando la información. Lo voy a dejar tal cual y solamente voy a ejecutar, ¿no? Acá se ve el cambio. La segunda variable es ancho de sépalo, el mismo procedimiento, ¿no? Y se ve que va cambiando, pero no se está sobreescribiendo, ¿no? Porque no le estoy ordenando. Acá está que se cambia, está cambiando, acá está. Y acá dice especies, ¿no? Especies. Y acá estoy cambiando. Quiero que se llame especies y esta es la variable que quiero cambiar. No, eso es hacerlo de una forma, ¿no? Uno por uno. Pero también pueden ponerlos todos en una sola, ¿no? Rename, el primer nombre, la variable, el segundo nombre, la segunda variable y así sucesivamente. Así se va cambiando el nombre de una variable. Solo estamos cambiando el nombre de la variable. Y estos son los resultados que se obtienen. A ver. Acá está, ¿no? Van cambiando. Van cambiando, van cambiando, van cambiando. No, eso sería el resultado. Pero como no estamos almacenándolo, recién vamos a almacenarlo acá, ¿no? Datos, rename, y voy cambiando los nombres. Y todo este procedimiento que se está haciendo, lo voy a reescribir en esta misma data, ¿no? Y cuando doy control enter, ya lo almacenó porque no bota ningún error. Y uso view, ¿no? View datos uno. Y acá estamos cambiando los nombres. La idea es tener nombres más pequeños, depende de lo que necesitan, ¿no? Y así se va cambiando los nombres de, de esa variable. Ahora, si mi interés es ponerlo alguna etiqueta, ¿no? Se usa esta librería, el HMIS, que también deben instalarlo. Ah, ya entendí. Gracias, Martínez. Ya entendí esa combinación de teclado. Entonces, ya cambiamos este nombre de variables, pero ahora yo quiero agregar una etiqueta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa especies? O esto en una forma más descriptiva. Se utiliza la función, la librería HMISC, ¿no? En este caso está cargando. Vuelvo a dar control enter y que salga esto, ¿no? Ya está. Tengo como nombres estas variables, ¿no? De datos uno, pero lo que yo quiero es cambiarla, agregar etiquetas a esa variable. Uso la función label. Dentro pongo datos, símbolo de dólar para llamar a esta variable sépala, ¿no? Asignación y entre comillas pongo la descripción que quiera, ¿no? Por ejemplo, longitud de sépalo. Acá sí se puede usar los espacios dado que es una etiqueta. Este espacio puede generar error si es que lo pones como nombre de variable. Entonces, este es un ejemplo de cómo poner etiquetas, ¿no? Estoy poniendo etiquetas. Ahora, si lo visualizo, está acá, ¿no? Longitud de sépalo y abajo longitud de sépalo, como etiqueta. Especies, especie de flora. Y así voy llenando las etiquetas en las variables que tienen, ¿no? Si es de su interés hacer esto, ya tienen el código y lo pueden hacer. Esto es para que este,
tengan un mejor entendimiento de la base de datos. Te sirve como que es parte de la metadata de esta información, ¿no? ¿Qué significa esa variable? ¿No? ¿No? Generalmente para eso. Ahora vamos a ver la función select. Lo que hicimos acá, ¿dónde está? Acá. Lo que estamos haciendo aquí, lo que les mostré en la línea 48, fue cómo seleccionar variables, pero de forma, en función a la sintaxis básica de R. Pero si queremos usar este declare de tidyverse, usamos la función select, ¿no? En este caso, voy a crear una nueva base de datos que sea base de datos 2 en función a la data 1 que tengo. Y bueno, acá ya vemos que teníamos información, o sea que el resultado que genere acá va a reescribir lo que está acá. En este caso, estoy pidiendo a R que me seleccione estas tres variables, ¿no? Longitud, ancho y la variable especies, ¿no? Doy control enter y le doy hit, ¿no? Para ver. Y acá estoy teniendo ya el mismo resultado que les mostré en ese código, ¿no? De arriba en la 80 y tantos. Aquí ya estamos seleccionando variables. Otro ejemplo es si mi interés en la base de datos que pueda estar utilizando es ordenar esa base de datos en función a alguna variable o algún código, se utiliza la función arrange, ¿no? Nuevamente, utilizaré información de la base de datos 1 y le estoy pidiendo a R que me ordene de forma ascendente. Predeterminado es de forma ascendente, ¿no? En función a los valores de esta variable. La información se va a almacenar en datos 3. Esta información que está acá se va a sobreescribir. Control Enter, pongo hit, entonces entiende que, o R entiende que um, esta información se ordenó por longitud de sépalo. En datos 3. 3. Si se quiere ordenar de forma descendente, dentro de Arrange, ponen la función desc y van corriendo, ¿no? Ya acá está, ¿no? Descendiente. 7 9 7 7 7 7 7 7 7 6 y así sucesivamente. Esto es si es que requieren realizar ese procedimiento. Mm, ya está. Si su interés es ordenar en función a dos variables, ¿no? Dependiendo de la combinación que quieran hacer, ¿no? Se separa el argumento por coma, ¿no? ¿No? Quiero que me ordene esta primera variable de forma descendente y luego quiero que le ordenes de forma ascendente en función a esta segunda variable, ¿no? Y solamente dan control enter. Cosas simples, pero están realizando ya la manipulación de los datos, ¿no? Solamente están ordenando, seleccionando. Claro, también reescribiendo el nombre de la variable, ¿no? También ya se está viendo eso, ¿no? Y este es otro ejemplo, ¿no? Si es que quiero ordenarlas de forma descendente en función a dos variables. Todo esto hace que la base de datos se vuelva a ordenar, ¿no?
Ya estamos viendo otra de las funciones en R. A ver, creo que mandaron un mensaje. Ah, los primeros 6 valores es por esta función hit. Esta función hit de forma predeterminada me va a mostrar los primeros 6 valores. Si yo quiero más valores, puedo poner seguido de un coma y el número de valores que quiero ver. ¿Esto por qué se hace? Porque si tienes alguna información que, no sé, tenga, no sé, miles, la idea no es visualizar todo, ¿no? Sino al menos algunas partes. Solo como para pequeña exploración. En sí, la exploración ya va a venir después de realizar ya estadísticas descriptivas, ¿no? Pero esta es de forma predeterminada. Si quieren ver la base de datos completa, pueden dar clic acá, ¿no? En donde está data 3, y acá sí pueden ver la base de datos más, la base de datos completa. Lo interesante de R en comparación a un Excel, por ejemplo, es que tiene la capacidad de poder visualizar un gran tamaño de información. Un pequeño, por ejemplo, hace unos días estuve revisando una data del CIS y tenía como 5 millones de registros. Eso está en data pública del ministerio de acá del gobierno de Perú. Tenía una data de 5.000 registros, pero cuando intenté explorarlo de forma simple, ¿no? En Excel, Excel no me permitía verlo porque superaba el límite, ¿no? de visualizaciones. Entonces, si tienen ese problema, por ejemplo, lo pueden visualizar en R. R sí puede importar sin problemas ese tipo de información. A ver, ya. Eh, ya vimos arrange, select, rename. Ahora vamos a ver filter. Esto es lo que siempre se utiliza, ¿no? Por ejemplo, en el Excel, cuando quieren hacer un pequeño filtro, ¿no? En R es la función filter. Lo mismo, ¿no? Voy a crear una nueva data que me almacene esta información, ¿no? Solo los casos que sean flores de la característica versicolor, ¿no? Versicolor. Pero ¿dónde está la variable? Ah, acá está. No, variable especies. Recuerden que al momento de hacer el filtro, tienen que poner el nombre tal cual está escrito en su data, ¿no? Este es el nombre de mi variable, especies, doble igual, y entre comillas, la categoría que quiero. No, en este caso quiero versicolor. ¿Cómo sé que hay la variable versicolor? Esto creo que no les mostré, ¿no? Por ejemplo, pongo la función table, pongo datos 1, datos 1, y con el dólar selecciono la variable especies. Esto es una tabla de frecuencias simples, es una tabla univariada, ¿no? Cuando realizo esto, R me dice, esa variable tiene 3 niveles, setosa, versicolor, virgínica. Cada una de estas especies tienen 50 registros. Esto es lo que me dice R con la función table. Si mi interés es solo utilizar datos de especies versicolor, ¿no? Uso la función filter, especies igual versicolor, y el resultado se almacena en datos 4. Como hay 50 valores para cada uno, el resultado tiene que ser 50, ¿no? 50 observaciones. Y esta es una forma de hacer filtros. El filtro más básico.
Ah, sí, sí, por el tema de la capacidad, ¿no? Herramientas internas de Excel. Sí, esa, sí, sería una solución, ¿no? Ya, ya, acá está. Otro ejemplo de filtros. Si mi interés es tener solamente una base de datos que tenga información de las flores que sean de tipo versicolor y setosa, ¿no? Ambos serían 100, la suma de ambos serían 100. Nuevamente ordeno esto a la función filter, ¿no? Quiero sobreescribir esta información en datos 4, ¿no? Pongo datos 1, que es mi dato, mis datos de origen, ¿no? Del cual quiero hacer la manipulación. Ordeno que filtre de la variable especies y pongo este código, ¿no? In, ¿no? Lo que hace es que R te va a reconocer solo los casos que tengan esta categoría, ¿no? Setosa versicolor, ¿no? Me va a juntar esas dos informaciones en una sola y lo almacena en datos 4. Y acá vemos que hay 100 observaciones. Un ejemplo, por ejemplo, un caso que puedan hacer esto es si analizan, no sé, los reportes de emergencia, según CIE 10, por ejemplo. No, quieren el código Q30 y Q31, ¿no? Un ejemplo. ¿No? Hacen el mismo procedimiento, ¿no? Acá ponen la variable de CIE 10 y acá ponen las categorías que quieran filtrar, ¿no? Y así estarían filtrando, por ejemplo, esa data, ¿no? Si es que su interés es dos categorías, tres categorías. En sí hay otras formas más complejas de hacer un filtro, pero eso ya no se verá en este módulo. Pero sí les comento que hay filtros mediante eh, reconocimiento de caracteres, ¿no? Ya es manejo de datos string. De ahí les muestro un ejemplo que hice anteriormente. Ya, entonces, ya se tienen los resultados, ¿no? Ya tengo una data que solo tiene cetosas y versicolores, ¿no? Ya están filtrando su base de datos. Y así van trabajando hasta que obtengan la base que requieran, ¿no? Ahora nuevamente pongo la función table datos 4 porque quiero explorar solamente a esta data, ¿no? Que es mi data resultado. Y quiero ver los casos de especies, ¿no? Doy control enter y ese es el resultado, ¿no? Lo que se está indicando acá. Y esa es una forma de hacer filtros. Ahora, de repente su filtro pueden hacerlo más complejo, ¿no? De repente una variable categórica en función a una variable numérica, ¿no? Ahí el filtro ya está cambiando. El filtro ya está cambiando. Por ejemplo, estoy creando la base de datos 5. Mira, ya tenemos 4 bases de datos acá. Entonces, voy a crear la base de datos 5 en función a la base de datos 1, el pipe. Ordeno a R que me seleccione solo a las categorías que sean versicolor y que tengan una longitud de sépalo mayores a 6. Esto es el orden que le estoy asignando a R, ¿no? Entonces acá ya estoy mezclando dos variables, una cuantitativa y una categórica. En este caso, la categórica es de 3 niveles, ¿no? Pregunta, eh, en función a la primera sesión. Si yo tengo una variable categórica de 3 niveles, eh, en este ejemplo, ¿no? ¿Qué escala de medición tendría? Pueden escribirlo al chat o prender el micrófono.
en función a la data, a este resultado. Ahí está. ¿Qué tipo de variable, qué escala de medición tendría? Mm, a ver. Es una nominal. ¿Qué más se puede agregar ahí? Tiene escala nominal, pero tiene tres niveles. Si en variables cuantitativas existen discretas y continuas, en variables categóricas, ¿cómo también se lo puede clasificar? Aquí estamos viendo, por ejemplo, una variable politómica, ¿no? Tiene un comportamiento de tres respuestas. Así es una politómica. A veces R ya mezcla todo, ¿no? Estructura de datos, variables, y en función a esto ya también se mezcla el tipo de análisis que se puede hacer, ¿no? Esto no se va a ver, pero si yo quisiera hacer un modelo, ¿no? Que me ayude a predecir o clasificar características de este tipo, se estaría utilizando una regresión logística politómica, por ejemplo, ¿no? O polinomial. Eso ya es volando un poco, eso sería una técnica estadística asociada a esta variable, ¿no? Por eso primero entender la parte de las variables, los niveles que puedan tener y las posibles estadísticas que se pudieran aplicar. Bueno, continuamos. Eh, no he visto este resultado, creo. Entonces, estamos haciendo este filtro con dos condiciones. Vamos a crear una nueva data 5, y acá está. El filtro me dice que solo existe 20 observaciones, ¿no? 20 unidades de análisis que tienen esta condición, que sean versicolor y que tengan una longitud mayores a 6. Y acá se verifica, ¿no? Este es el ejemplo de un filtro ya combinado. Esto es lo que usualmente se ve en muchos casos, ¿no? Ya sea en análisis para investigación o algún reporte que quieran manejar, ¿no? Cómo crear una variable en función a otras variables. Antes de llegar acá, pueden confirmarme si está entendible lo que se está mencionando. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Hasta acá ya hemos visto hasta filtros, cómo calcular un filtro, recodificar, seleccionar. No hay ningún problema con esto hasta este punto. Genial. Gracias, Catherine. Ya, esto es lo que está claro. Genial. Muchas gracias. Ya, esto es lo que siempre van a necesitar hacer al momento de hacer un análisis, ¿no? De cualquier tipo. Lo único que tienen que entender es cómo funciona el código y cómo ustedes ordenan su código, porque al final lo que va a variar es esto, ¿no? ¿No? ¿Qué variables, qué categorías, qué condiciones, ¿no? Lo demás es simple, ¿no? Como un filtro, ¿no? Eso lo pueden practicar con una base de datos que puedan tener. Entonces, en Mutate, ya. Ahora, Mutate es para realizar esos cálculos, ¿no? Por ejemplo, estoy inventando acá una variable que se llama longitud, ancho, sépalo, ¿no? Todo separado
un slash, ¿no? Hacia abajo. Esta es mi variable de invención, ¿no? Mi variable, mi variable artificial, que está, que esta se define como la suma de sépalo, longitud de sépalo y ancho de sépalo. Se define de esa manera. Y lo que hace R es sumar cada valor. Creo que lo tengo acá. A ver un momento. A ver, voy a abrir esta data. Mm, a ver. Lo que R está haciendo es... ah, mm, ya. Lo único que R está haciendo es esto, ¿no? Sumar esto y esto. Estos creo que son las variables, ¿no? R me está haciendo esta operación para todos los 150 datos. Esto hace el mutate. ¿Ya? Ya, esto es lo que me está generando. Entonces voy a crear esa suma, pero reescribiéndola en una base de datos 6, ¿no? Y acá está, ¿no? Longitud, ancho, cébalo, y está sumando, ¿no? 8.6, 7.9 y así. Esta función nos permite hacer cualquier ecuación aritmética o incluso algebraica. Acá solo estoy usando aritmética, suma, resta, multiplicación y división, ¿no? Es el mismo procedimiento, solo con la función mutate. Y voy creando, ¿no? Creando. Al final los resultados se están sobreescribiendo en datos 6, ¿no? Se va creando. Por ejemplo, ¿qué pueden crear acá? Para, para, mm, para los médicos, ¿no? Que puedan estar llevando el curso, podrían crear índice de masa corporal, por ejemplo, ¿no? En función a la talla y el peso. Esa ecuación de talla y peso lo pueden colocar acá y lo ejecutan, ¿no? Es una creación y lo están creando en función a dos variables, ¿no? Si es parte administrativa, se podría calcular algún índice de, no sé, algún ratio, ¿no? Pueden crear algún ratio en función a dos variables. Ancho, sépalo, ya está. Ah, y recode. Falta usar esta función. Estas son las más básicas, ¿no? Pero muy utilizadas también. Lo mismo, ya sabemos que es str, el structure. Acá está mi base de datos. Ah, cuando se van agregando las definiciones de las variables, el R ya lo reconoce y lo pone acá, ¿no? Atributo, label, que es de tipo carácter, y el nombre, ¿no? Esto es lo que se va adicionando, ¿no? Como parte de una metadata de esta información. Acá lo muestro. Y bueno, solo es control enter. El table, que ya es parte de la estadística descriptiva, porque son distribuciones de frecuencias. Luego veremos eso en la clase de exploración. Cambiando niveles del factor especies. Ya. Cuando vemos la data, dices, acá está, mejor acá, ¿no? Acá la variable especies tiene acetosa, versicolor y virgínica, pero todas estas están en minúscula, ¿no?
¿no? Se puede eso también manipularlo, ¿no? Con una combinación entre mutate y recode, ¿no? Solo combino estos dos para cambiar s- la categoría setosa en minúscula por setosa en mayúscula, la primera variable. La segunda variable es, quiero cambiar versicolor, que está acá, ¿no? En minúscula, lo quiero cambiar a mayúscula, acá está, y virgínica, ¿no? En minúscula y cambiarlo a mayúscula. He visto datos, por ejemplo, que ponen, he revisado datos, por ejemplo, que ponen variable sexo, ¿no? Hombre con minúscula, luego hombre con mayúscula, o H, ¿no? Pero todo eso es una misma categoría de una variable. Ahí hay pequeñas inconsistencias, ¿no? Podrían usar eh, de forma manual en el Excel mismo, corregirlo, ¿no? Mediante filtros, es una forma. Otra forma más complicada es usar el código que les estoy mostrando, ¿no? Especifican la variable y especifican la etiqueta que quieren modificar, ¿no? Siempre delante de recode tienen que poner a la variable. Esta es la variable. Voy a hacer la manipulación de las etiquetas en los niveles en esta variable y se tiene que almacenar en esta misma variable. Esa es la lógica, ¿no? Y al hacer esto, recorre, lo reconoce y al usar este table, ¿no? Datos uno, dólar, especies, ¿no? Ya lo tiene en mayúscula, ¿no? Acá está, en la inicial en mayúscula. Y así se va cambiando. Ahora, como importamos la base de datos, vimos que esta base de datos, datos uno, vimos que la variable especies es de tipo carácter. Lo ideal es que sea en tipo factor, ¿no? Que es una variable cualitativa, ¿no? Que es una variable cualitativa, pero en R. Y esto es lo que se utilizó la sesión pasada, ¿no? La función factor aplicado a esta variable y almacenada en esta misma variable, ¿no? Y estoy convirtiendo a la variable especies, que estaba de tipo carácter, a una variable de tipo factor, ¿no? Si quiero comprobarlo, y acá está. Es un factor de 3 niveles, ¿no? Setosa, versicolor y virgínica. La función levels es para verificar mm, los códigos que utiliza dicha variable para su ordenamiento. No, en este caso es nominal nada más, pero el ordenamiento es de esta forma, ¿no? Setosa, versicolor, virgínica. Justamente los niveles que menciona acá, ¿no? Esta es su forma de ordenamiento, pero es una variable nominal. Otra función interesante es el cast when. Es como un si o un if en Excel, ¿no? En Excel hay una función que es el si, creo. Ah, sí. Sí. Esta misma lógica usa el R, ¿no? En la primera, donde dice lógica de prueba, ponen la condición. Voy a poner así nada más. Si esta condición se cumple, entonces que me devuelva un valor tal. Y si no se cumple, me devuelva otro valor tal, ¿no? Esta es la lógica del si en Excel. En R es esta función. Aunque también hay una función llamada if else.
Eso creo que no lo he puesto. Y, sí, esta función también, ¿no? También se puede utilizar. Esto se asemeja al sí del Excel, pero les voy a mostrar el caso when. Por ejemplo, acá estoy aplicando una condicional, ¿no? Voy a reescribir esta operación en datos uno. Ahora estoy combinando la función mutate con el cast when, ¿no? Porque al final lo que estoy diciendo es, créame esta variable, ¿no? El mutate es para crear una variable. Me va a crear esta variable lcpal o c. Ese es el nombre que le puse, no recuerdo por qué. Pero bueno, este es la función la variable que voy a crear. Y lo que estoy diciendo a R es a todos los casos que tengan la longitud de sépalo menores a 5, eh, codifícalo como uno, ¿no? Siempre con este sombrerito, esta colita, ¿no? No, si la longitud de sépalo es menor a 5, pones uno, coma. Si en este caso sería, caso contrario, este true significa si son mayores o iguales a 5, entonces codifícalo como 2. Esto es lo que estoy diciendo a R. Esta variable será igual a una variable dicotómica, porque estoy poniendo 1 como resultado y 2, ¿no? Es una variable dicotómica que estoy creando acá. 1 para aquellos que tengan una longitud de sépalo menores a 5 y caso contrario, ¿no? Lo contrario sería mayores o iguales a 5, que sería true, ¿no? Lo codifique como 2. Si doy control enter, ya lo creo y acá se verifica que está 6 datos, 6 variables, perdón, y acá está la variable, ¿no? Esta es la condición que estoy haciendo. Y acá está la variable creada. Pero como está en código, ¿no? Acá está, es una variable numérica, son 150 datos, 2, 1, 2, 1. Como es numérico, yo necesito, en este ejemplo, no quiero que sea categórico, entonces lo tengo que convertir a factor. Datos 1, eh, el S, que me ayuda a reconocer esta variable, ¿no? Y uso la función factor a esta variable creada. Los niveles de esta variable son 1 y 2. Es lo que está acá creado, ¿no? No, nivel 1, nivel 2. Esos son los niveles. Pero ahora a esos niveles yo quiero agregarle eh, categorías. Le pongo la función labels y un vector de carácter, ¿no? La primera, el primer dato sería menor a 5, porque eso es el código que le di acá. Acá está. 1 es menor a 5. Acá sería mayor o igual a 5, ¿no? Caso contrario, ¿no? Entonces el valor 2 sería mayor o igual a 5. Doy control enter y voy a verificar, ¿no? Puedo poner el hit para no estar haciendo eso. Datos 1 y acá está. Esta es la variable que estoy creando y estos son los niveles. Es una variable dicotómica. ¿Cuándo pueden aplicar esto? Tienen una variable, por ejemplo, edad y quieren poner en rangos de edades, ¿no? Pueden usar el cast when. En este caso estoy poniendo dos niveles, ¿no? Primer nivel y segundo nivel. Si quieren hacer una variable que tenga más niveles, eh, está acá, por ejemplo, ¿no? En este ejemplo.
Estoy creando LCPAL OC2, ¿no? La versión 2. Lo voy a almacenar acá, pero acá estoy poniendo más niveles, ¿no? Si la longitud de sépalo es menor a 2, entonces 1. Si la longitud de sépalo es mayor o igual a 2 y menor a 4, menor o igual a 4, es mi segunda condición, entonces le voy a dar el código de 2, ¿no? Ya voy dos niveles, primer nivel, segundo nivel, y el tercer nivel menciona, ¿no? Codifícame con 3 a los otros valores, ¿no? A los otros valores. Menores a 2, de 2 a 4. Entonces, este true 3 sería, ¿quién me da la respuesta? ¿Qué valores o qué rangos estaría usando o estaría codificando el 3 viendo viendo este código? Viendo este código, el valor 3, a qué valores estaría conteniendo? Usen ahí un complementos nada más. Pueden escribirlo al chat. ¿Cuál sería el resultado para ese código 3 que se está generando? Así es, mayores a 4. Ese código 3 estaría generando la codificación a datos que superan al valor 4. En este caso, a la longitud de ese valor, ¿no? Así es. Entonces, esto es otra forma de hacer una conversión de una variable cuantitativa a una categórica, ¿no? En este caso, tres niveles. Se recomienda cuando hacen ese tipo de categorías, siempre ver bibliografía, ¿no? Para delimitar un poco más cuáles podrían ser esas categorías de interés, ¿no? Porque a veces, se tiene poca información, ¿no? Imaginemos que tengan 50 datos, ¿no? Pero, y quieren hacer 10 categorías, ¿no? Exagerando, ¿no? Evidentemente, si algunas categorías van a ser cero, entonces no conviene que crean variables que tengan muchas categorías, si tienen este, una base de datos pequeña. Si tienen una base de datos grande, ya pueden evaluarlo, ¿no? Pero no se recomienda mucho por la dispersión de los datos en esos valores, ¿no? Y más aún si quieren hacer, no sé, un modelo de regresión, ¿no? Tienen muchas categorías, eh, el modelo se hace muy complejo, ¿no? Es recomendable, bueno, no hay un estándar, ¿no? Pero tres, cuatro niveles podría ser dependiendo de las variables que puedan tener, ¿no? Esta es una forma de recodificación. Esto ya está. Y siguiendo el mismo procedimiento del ejercicio anterior, esta es una variable numérica porque estoy creando una nueva variable con nivel uno, nivel 2, nivel 3. Esos niveles lo voy a convertir a una variable de tipo factor, ya saben, ¿no? Seleccionan esta variable, la variable, usan la función factor, dentro de ellas la variable, ponen los niveles, son tres niveles, y los labels, ¿no? Menor a 2 centímetros, de 2 a 4 y de 5 más, ¿no? 5 más. Eso sería el resultado. Siempre lo van a hacer, esta conversión. Bueno, depende, ¿no? Depende de lo que requieran hacer, ¿no? Si tienen variables numéricas y quieren convertirlas a categóricas, bueno, tendrían que hacer este procedimiento. Caso contrario, dejarlo en la naturaleza este, en su propia naturaleza, ¿no? Sin alterar esa variable.
Estos errores me salen por los tildes, por las tildes que pongo. Entonces, ya vimos todas esas funciones, ¿no? Y vamos ahora a combinar, este enlace, sí, gracias. Este, ahora vamos a combinar todas esas funciones que les he mostrado en una sola función que les pueda servir como una plantilla, no una pequeña plantilla de análisis. Voy a crear datos 7. A ver, no se repite, ¿no? Ya no, tenemos a los 6. Ya. Datos 7 en función a los datos de datos uno. Y solamente voy a seleccionar a la variable longitud. Mi interés es solamente la variable longitud, ¿ya? Entonces, uso datos, pipe, select, selecciono esta variable, nuevamente el pipe, ¿no? Y ahora utilizo la función summarize, que eso no es lo que todavía no los he mostrado. Esta función nos permite calcular ya indicadores, ¿no? Estamos combinando ya. Entonces, si su interés es resumir esta variable mediante indicadores, entonces sería este procedimiento. Select la variable pipe summarize y creo el objeto llamado promedio. Igual, y se define como min, ¿no? Que es la función promedio que ya les había dejado de tarea. Y dentro de min ponen longitud de sépalo, que se está seleccionando acá. Luego coma, y voy creando los otros indicadores, ¿no? Mediana, desviación estándar, coeficiente de variación, que esté en función a la desviación estándar, y al promedio que está acá, ¿no? Ya estoy creando el coeficiente de variación. Luego estoy creando el indicador mínimo, que es el mínimo valor. Em, Luego el máximo, que está acá. Ya. En todas estas se está poniendo longitud, ¿no? Que es la variable que se está haciendo. Máximo, luego coma, ¿no? Toda función que se está creando siempre separado por el coma. Y luego la función, estoy creando la variable frecuencia. Esta es variable, no es un objeto que estamos creando, que es igual a la función n que está acá. N y paréntesis. No, todo esto es mi plantilla de una tabla de resumen estadístico. Ya, todo esto es esta es la función que estoy creando, ¿no? Y estoy combinando select, summarize y creando vectores, ¿no? Y las funciones que les he mostrado en las sesiones pasadas, en la sesión pasada. Hasta este punto estamos creando indicadores. Luego, para crear una nueva variable, en este caso porcentaje, tengo que usar nuevamente el pipe y luego estoy creando con mutate la función porcentaje, ¿no? El vector porcentaje, que se define como frecuencia entre la suma de la frecuencia por 100. No, este es un porcentaje, lo que manejamos normalmente, ¿no? Porcentaje de indicadores en el periodo tal. No, pueden hacer esto mediante un filter y un mutate y esto, ¿no? Ese es el resultado que pueden obtener. Si doy control enter, ya lo almacena y me dice que sale una fila y 8 variables, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y porcentaje 8. Y ahí pueden ver el resultado. Esto es una plantilla para un análisis simple de una sola variable, pero están usando Deepler, ¿no? Están usando Deepler. Y sí, hay paquetes que te ayudan a hacer esto de forma más rápida, sí los hay. Lo vamos a ver en la parte de exploración. Pero eso es lo que
deben entender, ¿no? ¿Cuál es la lógica que están usando para ordenar a R que ejecute diversos procedimientos? Filtrar, seleccionar, ordenar, crear una variable, sí lo tienen que hacer en cualquier momento de sus actividades. Pero al momento de hacer un resumen estadístico, no necesariamente pueden usar esto, ¿no? Si quieren lo usan, ¿no? Si quieren lo usan para que ejerciten un poco más en memoria, ¿no? Las funciones de R y la lógica que está, ¿no? Esto ya es una tabla estadística, ¿no? El promedio de la longitud de cépalo es de 5,8, su mediana es de 8,5, una desviación estándar de 0,82, un coeficiente de variación de 0,14, que es bueno. Hay distintos puntos de corte para el coeficiente de variación. Si supera 0,30 es malo, es muy disperso la información, ¿no? Si es menores a 30 es bueno. Algunos consideran un corte de 0,15, ya es bueno. Acá. Ahora, si mi interés es describir, por ejemplo, ¿no? Esta variable longitud de cépalo, pero en función a las especies, ¿no? Que está acá, ¿no? Si mi objetivo es eso, ¿no? Quiero saber cuánto es el promedio de setosa, cuánto es el promedio de versicolor y cuánto es el promedio de virgínica, ¿no? Se mantiene la misma función con la diferencia de que en select agregan la segunda variable de interés, ¿no? En este caso, especies, ¿no? En la primera no hay, en esta segunda sí está. Pero como estamos agregando especies, se agrega otro parámetro más, otra función más, que es el group by. ¿Qué me hace group by? Me va a agrupar a todas las especies de flores, ¿no? Como son tres especies, entonces group by va a agrupar el resultado final dividido por estas especies. Y después todo lo demás es lo mismo. Todo es lo mismo. Lo único que cambió es group by y especies. Si hacen control enter, ponen hit y acá pueden ver el resultado. Y ya están haciendo una estadística, esto ya es una estadística bivariada, porque se está analizando un indicador o una variable numérica en función a una variable categórica, ¿no? Eso ya ven cómo funciona, ¿no? Cómo se va creando las funciones, ¿no? El promedio de setosa es 5,01, de versicolor 94 y virgínica 6. Es decir, que la longitud del sépalo en esas variedades de flores, ¿no? En este ejemplo, virgínica es la que tiene mayor peso, ¿no? Mm, Lo mismo sucede en la mediana, sus desviaciones estándar. Pero miren, comparen eso, ¿no? Un coeficiente de variación de 14 es alto. Bueno, no tan alto, ¿no? Pero cuando se analiza de forma segmentada, las variaciones son menores, ¿no? Lo que quiere decir que estas mediciones en cada flores son muy homogéneas, ¿no? Son muy parecidas entre sí. Es por eso que su variación es muy pequeña. Y esto, a ver, esto es la parte de estadística descriptiva con Dipler. Y para culminar esta primera sintaxis, aún nos queda un poco de tiempo, eh, les mencioné que R puede importar, pero también puede exportar de distintas bases de datos, ¿no? Si mi interés es, por ejemplo, usar Stata, ¿no? Yo trabajo mi data en R, pero al final quiero tener un resultado que sea
manejable en Stata. Lo único que se hace es usar la función este, freakdd, DTA, que está en foreign, ¿verdad? Sí, acá está. ¿No? Es por eso que les pedí que instalen el foreign. ¿No? Cuando pongo el nombre del paquete seguido de dos puntos, aparecen las funciones que tienen ese paquete, ¿no? Esta función es de el paquete foreign. Entonces, lo único que se hace es, si quiero exportar esa data en, no sé, formato stata, el primer argumento es la base de datos que ya he trabajado. El segundo argumento sería, entre comillas, poner el nombre de la data que quiero crear, punto, y la extensión, ¿no? Esto es crear una data, por ejemplo, en Stata, para los que manejan Stata. En teoría, esta data iris.dta se guardó en esta ubicación. Entonces, clase 3 y acá está, ¿no? Acaba de crearse. Esta es una forma de exportar una base de datos a otro formato, ¿no? Está el SPS. Generalmente el SPS y el Stata son las que más se utilizan. Entonces, para acelerar el tiempo, acá hay alguna consulta antes de entrar al otro aplicativo con la data de SPS. ¿Alguna consulta? Si no, voy cerrando. Ah, ya, va, esta es otra cosa. Ya, entonces voy a abrir la siguiente data, solo para mostrarles cómo es el formato SPS para los que no han visto SPS. Mm, ¿Qué pasó? No, me pasa. Este pequeño caso aplicativo es de las bases de datos que usa INEI. Am, esta data no era la data que quería mostrarles. Pero bueno, este es un ejemplo, ¿no? Estos son unas datas que manejan INEI codificados y tienen total 105 variables y mm, tienen más de 38.000 registros. Creo que me confundí con la data. Pero bueno, esto es una data en SPS. Qué raro. Ajá, es la misma, creo. Mm. Y la idea era importar esta data en R, pero no era la data esta data está un poquito desordenada. Yo tenía otra data más ordenada. Qué raro. Mm, a ver, voy a revisar esto.
Mm, ya, esto era un pequeño ejemplo de integración de datos con las bases de datos de ENDES, ¿no? De INEI del 2019. La data ya igual ya lo tienen, pueden explorarla. Este, y es el mismo procedimiento, ¿no? Esta función para limpiar toda la información que está acá, ¿no? Ya lo limpié. Y tienen que exportar, eh, ejecutar estas líneas, ¿no? El tidyverse, el haven, el foreign. em, estas, estas funciones también, por si acaso, instálenlos, ¿sí? Estas tres. Estas tres van a ser necesarias también. Esta ya se debe de instalar junto con esas, ¿no? Pero también estas tres paquetes también pueden instalarlo. Esta Data Explorer lo vamos a usar en la sesión 5, así que sí se va a requerir esta. Ya, yo solamente voy a correr. Nuevamente voy a esto de acá. Solo voy a cambiar de ruta. Cambio de ruta. Pueden usar este procedimiento o el que mandó nuestro compañero Martínez al chat. Y estoy importando la base de datos que les he pasado, el REC 100.111 y la REC 42. Estos se refieren a características de la mujer y el REC 42 es una data de salud de la mujer, ¿no? Según los módulos que maneja este email. Para importar esta data, como pueden ver acá, se está usando esta función, read.sav, que ya es este formato SAP de SPS. Control Enter y les tiene que salir este resultado, ¿no? Esta base de datos llamado Carac Mujer, ¿no? 38.000 datos, ¿no? Filas, perdón, y 105 variables. Salud Mujer también, ¿no? También esta tiene 33.000, ¿no? Y 167 variables. Pueden usar la función str y pueden ver cómo se estructura, ¿no? La data. Esto ya es un, un aplicativo, ¿no? De cuando se utiliza datas públicas, en este caso la de INEI, ¿no? Acá pueden explorar, ¿no? Esta función glibs es con el paquete de tidyverse, creo. Tienen que instalarla si no lo tienen. Y acá pueden ver, ¿no? Los resultados de cómo es. Es así cuando aparece cuando hay datos perdidos, ¿no? En una variable, ¿no? Estoy explorando este es caso más con una data más compleja. Solamente les estoy mostrando. Em, a ver, vamos a ver qué hacen estas funciones. Esta función, este plot str, es para graficar más que todo y entender estructuras de esa base de datos. Como pueden ver, acá la información es muy densa, hay muchas variables, es por eso que no se visualiza muy bien, ¿no? Pero es una forma de ver. Acá se está combinando estas dos bases de datos, ¿no? Y esta es la relación de variables que tienen. Mm,
Ya, seguimos explorando. Acá está un aplicativo de seleccionando variables, ¿no? Que les estuve mostrando, ¿no? De toda esta base de datos de 105 datos, solamente quiero las que me interesan, ¿no? Por ejemplo, si mi objetivo es X, ¿no? Necesito esas variables que se asocian a ese objetivo, ¿no? De esta base de datos estoy sobreescribiendo en la misma y ahora ya tengo 10 variables de las 100 y 105 creo que había, ¿no? Salud madre, tengo 167 variables, necesito solamente 3, ¿no? Ya acá está. Se va reduciendo. Ya no tengo todo ese volumen de información. Ahora solo tengo 13 variables. ¿No? Ahí acá se visualiza un poco más. ¿No? Y así se visualiza. Esto ya lo pueden estar replicando ya en su casa, ¿no? Ven el video que a lo mucho tarda un día, ya se puede subir. Y esta es una forma de exploración de la data. Estoy usando la función arrange, ¿no? Por ejemplo, para ordenar caseid. Esta variable caseid lo utiliza INEI para identificar a un individuo asociado a una vivienda y estos asociados a un conglomerado, ¿no? Acá está. Identificación, ¿no? Combina conglomerado, un estrato, para los que vieron algunos aplicativos de INEI, ¿no? Factores de ponderación, edades, ¿no? Este pequeño aplicativo es solamente unir estas dos bases de datos en una sola. No, a ver, esta no es. Am, ya, 3 2 acá está. Ya, entonces, como mi objetivo es unir esas dos bases de datos, lo voy a unir en función a K6. Entonces, me conviene que estas variables estén ordenadas, ¿no? Tanto en la primera como en la segunda. Internamente ya se están ordenando. Puedo verificar, ¿no? Estas son las variables. Como pueden ver, es una variable carácter porque está entre comillas, pero dentro hay un vacío y vacío, ¿no? Acá puse una función que dice quitando espacios, ¿no? La idea es quitar estos espacios. Mm, Lo que les estoy mostrando es un caso que realicé con unos amigos, ¿no? Hicimos un estudio sobre salud materna y estos son algunos códigos que utilicé, ¿no? Para unir esa información. Pero acá les estoy dando para que vean cómo más o menos se puede utilizar este deep learning en casos reales. Entonces, mi objetivo es eliminar estos vacíos que están acá, aquí, con la función strtrim, ¿no? Especifico la base de datos que quiero trabajar y su variable y pido que haga el recorte por ambos lados, es decir, por izquierda y por derecha, que acá no hay nada, ¿no? Acá no hay nada. Eso es lo que estoy ordenando, ¿vale? Estoy ordenando. Entonces estoy cortando para ambas variables y luego se ve que acá está, ¿no? Corté y ya está acá, ¿no? Acá corté también y acá está. Este es el resultado, ¿no? De los cortes que se están haciendo. Em, Luego esto ya lo replican en casa. Ahora, como ya tengo cortado esas dos variables, ¿no? Por la variable caseIt, lo que voy a hacer es usar la función leftJoin, que va a ser el match, ¿no? Que siempre se dice, ¿no? Pero lo voy a hacer por izquierda. Es decir, esta base
se va a almacenar acá, ¿no? Esta es la receptora, ¿no? Como lo voy a almacenar acá, pero en función by, ¿no? Por la variable caseit que acabo de trabajar. Entonces voy a unir esas variables en función a caseit, ¿no? Pongo control enter y ya estoy creando esta data, ¿no? Si tienen alguna, no sé, necesitan hacer justamente este mismo procedimiento con otras bases de datos, ¿no? Tienen que tener su variable identificadora, ¿no? Su variable clave, variable llave, creo que es el nombre, el término. Pero eso tiene que estar en ambas bases de datos. Si no, no va a ser posible unir esas bases de datos. No, si no, no es posible. Ambas tienen que tener el mismo nombre, ¿no? Los mismos caracteres para ambas datas. Entonces, como ven acá, 10 variables, 3 menos uno, porque uno es la variable que se repite, ¿no? Que es la variable para hacer el cruce, ¿no? Por eso sale 12 variables. Y este sería su resultado, ¿no? Este es un ejemplo con una data ya real, ¿no? Esto ya es el cruce. Y como pueden ver, hay valores perdidos, no hay factores de ponderación. pues, Y este es el resultado. Luego, filtrando los casos completos. Ese es el paso siguiente. Hay una variable hay una variable en endes, que es la B015, es una variable de filtro que usa INEI y te identifica cuáles son los casos completos y cuáles no son casos completos, ¿no? Entonces, estoy analizando esa data, ¿no? Base 15, ¿no? Son los labels. Y acá está. Estos son los caracteres, ¿no? Dice completa, ausente, aplazada, ¿no? Lo que maneja los códigos INEI. Los casos completos son los valores iguales a uno. Entonces acá estoy usando la función filter, ¿no? Lo que les mostré. Entonces, de la base uno, que es la base integrada, solamente quiero la data completa y esta la voy a almacenar en base final, ¿no? En función a variable 15, B015 igual a uno y pongo igual a uno, que es que significa que es completo, la base completa. Este de acá sería el resultado. Doy control enter y acá está. Estoy limpiando un poco más esta base de datos, ¿no? Y justamente la parte del uso de filtros que me ayuda a hacer la parte de la limpieza de la base de datos, ¿no? Por ejemplo, tienen un estudio y su estudio, no sé, tiene criterios de inclusión, ¿no? Niños mayores a tanto, tanto. Niños que solo tienen esta característica. Entonces están usando un filtro. Entonces aplican filtros y van limpiando su data y van ordenando en función a algunos criterios que están considerando. Y como ya tengo la base de datos que requiero, ¿no? La base final, las otras bases de datos ya no ya no tengo necesidad de utilizarlas, ¿no? Porque para este ejemplo, ¿no? Es lo que yo quiero. Uso la función rm y coloco a las bases de datos que están acá, las que no voy a utilizar. Mira, y como pueden ver, esto es otra característica de R, ¿no? Puedo trabajar con varias bases de datos y todas las bases de datos tienen mucha información. Trabajar así con SPS es un poco complicado y en Stata no estoy muy seguro. Nunca lo he utilizado. Eh, pero bueno, por experiencia en R, mira, ya pueden trabajar de esta forma.
¿no? Con varias bases de datos, unirlas y al final, el resultado final ya lo trabaja. Entonces, función RM, elimino y acá está mi data final. Esto es parte del preprocesamiento de información. Y bueno, estas funciones ya son conocidas, ¿no? Ya se les he mostrado. Estoy creando una variable anemia, ¿no? Que está en función a esta variable y estos códigos, ¿no? Acá sí estoy usando el if else, ¿no? Solamente voy a correr. Estos códigos ya los he mencionado anteriormente, ¿no? El factor, el level, también ya los he mencionado. Acá estoy agregando etiquetas, ¿no? ¿No? El uno va a ser sin anemia y el cero va a ser con anemia, creo que es. Ujú. Y voy creando, estoy creando variables, lo que ya les mostré. Estoy usando mutate, ¿no? Que también les mostré para configurar el factor de ponderación. Estoy creando la variable ponderación en función a esto. Estos son códigos ya que manejan en INEI y otras variables, ¿no? Y esto lo estoy corriendo, el código, y estoy usando, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo de uso les mencioné el caso when, ¿no? En este caso estoy usando el if else, que da el mismo resultado. El tema es que no es tan óptimo, ¿no? Por las concatenaciones de funciones. Esto es para que lo tengan ahí y puedan explorar un poco. Y lo mismo, ¿no? Si esta variable es mayor o igual a 12 y menor o igual a 18, entonces 1 y lo mismo, ¿no? 2, 3. Y estoy creando, ¿no? Variables. Solo estoy corriendo y estoy creando la variable adolescente, ¿no? ¿Qué es esto, no? El 1 son adolescentes, la edad adulta es hasta 34 y edad materna avanzada. Bueno, esto era una clasificación para las mujeres gestantes. Esto es parte del aplicativo que se había realizado y se creó esto, ¿no? Esta variable. Oh, ya. Regiones del Perú, ¿no? Que es la B024, código, table, ¿no? 1, 2 hasta el 25 son códigos de departamentos. Estoy agregando niveles, ¿no? A nivel nacional. Y estos son los resultados, ¿no? Voy codificando. Mm, Quintiles de riqueza con la variable B190, lo que maneja, ¿no? Estoy usando la función rename. Por ejemplo, a esto va a ser el quintil. Y, y acá está, dos quintiles. Y zona de residencia, la 025. Esto ya corran más. Residencia es 025, le estoy cambiando de nombre, estoy usando rename y los pipes. No, ahí acá está. Niveles urbanos, rural. Estas bases de datos lo encuentran en la página de INEI en microdatos, ¿no? Microdatos. Nivel de educación. No, si es que mal no recuerdo, la sesión 15 vamos a utilizar esta data que se está creando justamente con estos códigos. Y solamente, como ya hice las conversiones acá, ¿no? Ya hice estas conversiones, esto lo voy a almacenar en Endes 2019.
¿no? Por eso estoy haciendo una copia de la base final y esto lo copio en Endes. Y acá está. Y nuevamente, si yo quiero exportar esta base de datos en otros formatos, read para SPS, ¿no? Ponen el nombre de la data, la nueva data creada, punto, su extensión, ¿no? SAP. DTA para los de Stata, ¿no? Ponen la data creada y punto DTA. Si lo quieren exportar a CSV, lo mismo, ¿no? Punto CSV, endes 19 y endes 0, no, 19.csv. Em, bueno, eso sería toda la sesión de hoy. ¿Tienen alguna, alguna consulta? Eh, ¿Alguien tiene, alguien puede, no sé, comentar algo? Si tienen alguna consulta. Si no, eso sería la sesión por hoy. Mm, sí, es lo mismo. El factor de ponderación o expansión es lo mismo. Eso generalmente se usa por el diseño muestral que se utiliza. No, generalmente en los muestreos complejos, ¿no? Pero sí es lo mismo, doctor. Sí, Loaiza. A ver, ¿puede prender su micrófono? Sí. Ah, genial. Ok. Bueno, esta segunda parte era más de datos reales, ¿no? Con un aplicativo en Endes. Les recomiendo realizar este mismo procedimiento y tomar y hacer estas exportaciones. O sea, los códigos ya están, simplemente vuelvan a ejecutarlo con más calma, vean los resultados, ¿no? Porque creo que en la siguiente clase vamos a utilizar justamente esta data que estamos analizando. Eso sería la indicación de hoy. No se olviden de la pequeña tarea que les he dejado. eh, de la primera, que es simple y forma parte del calificativo también, recordar eso. Eh, Después, en la parte ya de visualización y exploración, vamos a entrar a un tema de reportes, que ya lo había mencionado que se iba a hacer. Ahí también creo va a haber una pequeña práctica, así para que practiquen en casa. No va a ser grande lo que se va a pedir, va a ser lo mismo que en de la sesión 2 la pequeña tarea, va a ser lo mismo. Entonces, eso sería, otra cosa, no se olviden, no, hoy día no hay tarea, solamente que ejecuten este código de clase 3R2, ¿no? Con las bases de datos que les he dejado, ejecútenlo, ¿no? Entiendan un poco, eh, y solamente eso, ¿no? Y para los que no enviaron la primera tarea, envíenla por favor. Y no olvidar que la sesión del viernes se está pasando para este jueves, así que el jueves tenemos otra sesión. Eso sería solo, serían las indicaciones de hoy. Gracias por su presencia. Buenas tardes.